¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, ya sea tardes, noches, días, según me estén viendo. Vamos a hacer otra pequeña refutación a un personaje ignorante, porque la verdad es muy ignorante este señor. Yo realmente no sabía quién es él, pero me hicieron llegar unos videos donde supuestamente él refuta mi explicación sobre el Ave María y nunca explicó absolutamente nada. Simplemente dice, eso es mentira y se queda allí, ¿no? Al final dice, está refutado este señor y bueno, vamos, pero ese no es el tema que vamos a tocar el día de hoy, es sobre la idolatría y las imágenes. Ya saben cómo son estos ignorantes, ¿no? Que todo, absolutamente todo, toda imagen es un pecado, ¿no? Y obviamente postrarse, arrodillarse es adoración, según estos ignorantes. Pero vamos a escuchar primero el video. Vamos a escuchar primero el video y después vamos a darle, por supuesto, nuestra eh, refutación. ¿Vale? Iniciamos. Muy buenos días, mi nombre es Juan García, soy del grupo del Peso La Verdad, ya muchos me conocen. Vengo en esta mañana, tengo 5 minutos, solamente 3 minutos para poder refutar a un par de neófitos, tanto a un idólatra como es el Boris Soto, que es como se menciona, y al otro que es el Cárcamo, alias el Mentirita, el lector de PDFs. Este par de pseudo cristianos o pseudo creyentes, bueno, todos lo tenemos tachado porque son muy bocones, o sea, la verdad no llevan la ley de Dios como debe de ser, los dos. Pero muy bien, vamos a refutar qué es lo que vengo a hacer, porque tengo 3 minutos. Borisotto estaba defendiendo la idolatría y él le hace una pregunta al otro neófito, diciéndole que qué significa, el otro le contesta una... Ojo, porque cuando empezamos con mentiras, como este ignorante, cuando empezamos a mentir, dice él que el señor Soto, hago una aclaración antes de iniciar con todo esto. Ni estoy defendiendo a Soto, ni absolutamente nada, ¿ok? Yo con ese señor, pues obviamente no tengo nada que ver, ¿ok? Él tiene sus videos y hasta ahí. Yo no tengo conocimiento de lo que él predica o de lo que él debate, yo no tengo absolutamente nada que ver. Mi respuesta va a ser a las ignorancias de este señor que está acá arriba, ¿sí? Esa es mi respuesta a las ignorancias de este sujeto. No estoy ni defendiendo a Soto, ni estoy defendiendo tampoco a este sectario, por supuesto que no. Entonces, para hacer la aclaración, ¿ok? Entonces, la ignorancia de este personaje y la mentira de Satanás, es decir, que él defiende, o el católico defiende, la idolatría. Ojo con eso. Ningún católico, ninguna carta del magisterio de la iglesia, ninguna bula papal, nada dice que nosotros adoramos las imágenes. ¿Ok? Hay que leer un poquito más, ¿sí? Y repetir menos lo que su padre Satanás les inspira, ¿ok? Entonces vamos a ir escuchando. Ya la primera falacia ya empezó desde el principio, ¿no es cierto? Defiende la idolatría. Bueno, aquí podemos ver quién es el padre de este señor calvinista, por cierto, ¿no? Aparte de Juan Calvino, quién es el padre de este señor que le inspira a empezar a decir mentiras. Así es que ya con esto podemos ir empezando a ver el tipo de estupideces que va a decir este señor, que se las vamos a tirar al suelo, por supuesto. Escuchemos. Basada, ni sabe ni qué contestar, solamente se inventó una palabra. Después el católico quiere corregirlo y también se inventa algo que no dice un diccionario teológico. Vamos a ver. La pregunta es, la palabra idolatría está compuesto por 2 palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Adelante. ¿Sí entendiste la pregunta, Cárcamo? Yo creo que sí, no me recuerdo.
Bueno. 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, según lo que yo he leído, por ejemplo, el diccionario de Strong, lo que dice el diccionario de idolatría significa siervo siervo de imágenes, ¿sí? Siervo de imágenes. Porque eso significa. Oiga lo que dice el diccionario de Strong, que eso significa siervo de imágenes. Escúchalo, ¿eh? Siervo de imágenes. Eso significa ser un siervo de imágenes. Ahora vamos a ver lo que el otro mediocre del Borisotto quiere corregirlo y también se suelta, pero unas buenas. Vamos a verlo, miren. En el Cárcamo. Y para que la gente también vea bajo qué criterios está juzgando a la Iglesia Católica. Para que la gente vea que sus mismos apologetas, o mejor dicho, no apologetas, porque apologeta significa defensor de la Iglesia Católica, defensor de la fe de la Iglesia Católica. No, para que vea la gente que los mismos protestantes que se oponen obviamente a la misma Iglesia Católica en cuanto respecta a este tema no tienen ni la menor pálida idea de lo que es pues precisamente este término. Este término viene de dos vocablos que significa ídolo y latría, eidolon y latreia, para que puedas comprender. ¿Qué significa esto? Darles el culto divino a los ídolos, no a las imágenes. ¿Ya vieron? Darle el culto a los ídolos divinos. Oh, se fijan que ninguno de los dos le pudo atinar, pero para eso vamos rápidamente a lo que es el significado de la palabra idolatría en el diccionario teológico Strong, que es este diccionario teológico Strong. Sí, vamos a ver qué significa la palabra idolatría para corregir. Bueno, antes de que empiece a leer, no es diccionario Strong, es diccionario Strong, ¿vale? O sea, para que vayamos viendo al gran erudito este que está hablando. Los dos mediocres. La palabra idolatría con el número 1495 significa idolatría, como dijo el mediocre del católico. ¿Y qué significa idolatría? Adoración a imagen. ¿Y adoración a qué? A imagen o a ídolo. Literal o figurativamente. Eso es lo que significa la palabra idolatría, ¿sí? A darle adoración a una imagen o a un ídolo, literal o figurativamente. Eso es la palabra idolatría. Ahora, ¿qué es darle adoración? ¿Qué significa la palabra adoración? La palabra adoración, según el diccionario teológico Strong, con el 4352 del mismo libro, dice que significa proscuneo, que significa besar como el perro que lame la mano del amo, ¿sí? Adoración. Abanicar o agazaparse y literalmente o figurativamente postrarse. Ahora vamos a ver nosotros la idolatría en la adoración. Si es postrarse a una imagen o a un ídolo, lo podemos observar nosotros claramente con esta imagen. Aquí está una niña, desgraciadamente inculcándole la idolatría, que significa darle adoración a una imagen o a un ídolo, ¿sí? Que es literal o figurativamente. Y la palabra adorar es postrarse, ¿sí? Ahí como tiene la niña. Vamos a ver qué es postrarse. Dice, aquí está la palabra ídolo otro, que es postrarse o agazaparse. Y es lo que la niña está haciendo, postrarse y agazaparse. Con esa le damos un paquetazo al Borisotto, alias el Mentiritas también. Ahora vamos a ver realmente qué dice el diccionario bíblico ilustrado Hotman acerca de lo que es un ídolo. Un ídolo es una imagen física o material, lo que estaba haciendo la niña, ¿se fijan? Figura que representa una realidad, ojo, una realidad, como aquí la Virgen María que estaba representando, o un ser considerado divino. ¡Pum! ¿Sí? Y que por lo tanto es objeto de culto, de adoración, de postrarse, ¿sí? De arrodillarse. Entonces, aquí lo estamos viendo claramente nosotros, que no tiene nada que ver. Ahora, para cerrar con broche de oro, porque ya casi no tengo tiempo, vamos a ver qué dice su papá del Borisotto, el católico apostólico romano. ¿Qué dice él acerca de idolatría? Vamos a escucharlo. Primer mandamiento del decálogo que dice: no tendrás otros dioses frente a mí,
nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade que es de gran actualidad. ¿Qué es idolatría? Al dar este mandamiento, Dios añade: Postrarse a una no te imagen. fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni le darás culto. El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. Ahí está la niña. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión. Dice que la palabra ídolo viene del verbo ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver el verbo ver. Ahí está. En Juan capítulo 5, versículo 21 dice: hijitos guardados de los ídolos. Y lo que dijo aquí el papá del católico apostólico romano, dice que la palabra ídolos significa algo de ver. Dice eidos en griego. Ahí está, sí es cierto. Vista y forma, literalmente o figurativamente. Un aspecto de vista. Entonces, estamos en lo correcto. El Señor está diciendo lo que es verdad. Ahora, ¿qué sigue diciendo acerca de esa Un ídolo idolatría? es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades. Y por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla, pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero Los no la ídolos dan, son mentirosos. sino que esclavizan y terminan haciéndose Perfecto. dueños. Ahora, vamos a ver qué dice otro miembro de... Pues ok, como ya vimos a este señor, ¿sí? Su ignorancia es terrible, ¿no? Primero no sabe ni siquiera pronunciar lo que es su propio diccionario, ¿no? Diccionario Strong. Y en otro video, por ahí dice el diccionario vine, o sea, vine, voy, vinieron, ¿no? Yo no sé cuántos diccionarios hay. Se dice diccionario Vine, ignorante. Bueno, vamos primeramente con lo de las imágenes, los ídolos, cosa que este ignorante pues obviamente no tiene ni la más pálida idea de lo que está hablando. Por ejemplo, este sujeto, al igual que la mayoría de ignorantes, que ahorita ya los mismos pastores y los mismos eruditos protestantes, ¿no?, han refutado a los ignorantes como este señor que está acá arriba, acá arribita, ¿sí? Los han refutado terriblemente diciendo que las imágenes obviamente no están prohibidas en la palabra de Dios, y lo vamos a ir mostrando más adelante. El asunto es que ignorantes como este creen que todas las imágenes son ídolos y que cualquier acto físico, él mencionó incluso que el diccionario Strong menciona que la adoración es lamer la mano como lo hace un perro, ¿no? Agazaparse, o sea, arrinconarse, acurrucarse, no sé, o sea, como que acercarte a algo o a alguien, porque está hablando de imágenes, pero recordemos que la palabra de Dios, los Hechos de los Apóstoles, no hablan. Hechos de los Apóstoles 17, pues obviamente nos hablan de que la adoración no es, o un ídolo no es una imagen exclusivamente, ¿no? También se pueden hacer las personas como a Pablo y a Silas. Y también, pues obviamente, como dice el apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses, que es todo aquello que nosotros pongamos en el lugar de Dios es un ídolo, ¿no? El trabajo, el dinero, el del diezmo, por supuesto, la avaricia, el sexo, la comida, la bebida, todo eso se convierte en un ídolo. Lo que pasa es que estos ignorantes
se quedan con la media verdad que les dijo otro ignorante peor que ellos, ¿no? Diciéndoles que no, todas imágenes son ídolos. Bueno, yo quiero primeramente comenzar diciendo que si fuera realmente así, que todas las imágenes son ídolos, o todas las imágenes religiosas son ídolos, entonces Dios es un mentiroso. Entonces Dios mismo es un mentiroso que manda al ser humano a cometer pecado de idolatría. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente estos ignorantes utilizan Éxodo 24 y Éxodo 24 y 5 para decir que la idolatría o las imágenes que están prohibidas por la Biblia. Y bueno, dice Éxodo 24, no te harás imagen alguna o escultura de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante ellas ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yahvé, no es Jehová, Yahvé. Y de hecho ya la misma Reina Valera, que este sujeto adora, la Reina Valera, ¿sí? Las asociaciones bíblicas ya reconocieron que Jehová es el nombre equivocado de Dios, ¿sí? Y que Yahvé obviamente es lo más correcto posible. Entonces, en el 2020 eso lo dijeron, lo hicieron público, por cierto, ¿no? Que no lo sepa este ignorante, bueno, pues también. Pero entonces, porque yo Yahvé soy un Dios celoso. Entonces, estos ignorantes dicen, bueno, es que todas las imágenes son pecado, son prohibidas por la Biblia. Toda escultura es prohibida por la Biblia. Bueno, pues no, mi ignorante amigo. Primeramente, después de Éxodo 24, cuando da las normas, la ley, los mandamientos, ¿sí? Curiosamente, más adelante les da una orden. Y esta orden, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versos del 10 al 20 o hasta el 25, podemos encontrar que el Señor manda a Moisés a que cree una imagen que a la postre sería una imagen representativa, ¿sí?, de María y de Jesús, el arca de la alianza. Como todo ignorante, ¿no?, y como todo sectario analfabeta, como este sujeto de acá arriba, obviamente lo va a negar y va a decir que eso es completamente falso, ¿sí? Pero vamos a verlo más adelantito, ¿sale? Vamos a ver por qué es una imagen representativa el Arca de la Alianza con lo que es María y con lo que es Jesús. Pero vamos a ir dando un poquito de textos bíblicos sobre Dios que realmente después de dar los mandamientos manda a crear imágenes. Por ejemplo, Éxodo también, capítulo 25, ¿sí?, del 10 al 20, ya habíamos dicho, que Dios manda hacer el arca y también manda hacer dos querubines, o sea, dos seres alados, dos ángeles. Y dice Éxodo 24, ¿qué? No te harás imagen, no te harás escultura o imagen alguna de qué, de lo que hay que arriba. ¿Quién está ahí arriba? Dios, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, Dios prohíbe hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Pero después Dios mismo manda crear imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Entonces, o Dios se contradice, o este ignorante, igual que otros tantos, no saben qué tipo de imágenes prohíbe Dios en Éxodo 24. Porque podemos ir también al libro del Éxodo capítulo 25, solamente 10 versículos adelante, verso 31 en adelante. Podemos encontrar que Dios manda hacer candelabros con la forma de flor de almendro, ¿sí? ¿Y qué dice Éxodo 24? Déjenme recordar.
No te harás imagen o escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Y lo que hay abajo en la tierra. ¿Qué es lo que hay abajo en la tierra? Animales, plantas, arbustos, seres humanos, aves, reptiles, etcétera, etcétera. Oh, pues curiosamente Dios manda hacer candelabros para ponerlos en el templo de Jerusalén dedicados al culto de adoración a Dios, candelabros en forma de flor de almendro, ¿sí? Es curioso. Pues también vamos un poquito más adelante, Éxodo capítulo 26. En Éxodo capítulo 26, en el verso 1, Dios manda hacer 10 cortinas para adornar el templo, adornadas o con bordados de querubines. Es cosa que obviamente este ignorante no lo sabía. Por eso le puedo comprender su analfabetismo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y él se jacta de hablar de dos personas como neófitos, como ignorantes, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la realidad de la palabra de Dios, entonces entendemos lo que dice Romanos 1:22. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Aquí está la prueba. Entonces, ¿podemos entonces decir que Dios se equivocó o que Dios se contradijo? Por supuesto que no. Estos versos que acabo de dar o que estoy dando son cosas que Dios mandó o imágenes que Dios mandó crear para ponerlas en el templo dedicadas al culto de adoración a Dios. ¿Sí? Ahora, vamos un poquito más para allá. ¿Ok? Primera de Reyes, capítulo 6, desde el 5, desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, podemos encontrar cuando Dios manda, ¿sí?, al rey Salomón crear el templo de Jerusalén y le da las especificaciones. En el capítulo 6 podemos encontrar cómo Dios, del verso 25 en adelante, podemos encontrar cómo es que Dios le manda construir o crear, ¿sí?, puertas tanto de la entrada al lugar santísimo como de las entradas al lugar santo, y todo tapizado o tallado con imágenes de ángeles, ¿sí?, de flores, guirnaldas, ¿sí? Y los muros del templo de Jerusalén, un templo inmenso, ¿ok? Todos los muros por dentro y por fuera tapizados completamente de seres alados, o sea, de ángeles, de flores, de guirnaldas, ¿sí? Entonces podemos encontrar que Dios manda para ese lugar tan santo y tan sagrado que esté completamente repleto de imágenes talladas, de ángeles, de flores, ¿sí? Los cubiertos, ¿sí? Todos los utensilios, los cálices, todos los utensilios que se utilizaron, valga la redundancia, para el culto de adoración a Dios, ¿sí?, todo completamente estaba cubierto de imágenes. Los plafones, o sea, el techo, ¿sí?, o el cielo, como dicen en Estados Unidos, el ceiling, ¿ok? Todo estaba completamente lleno de eh, imágenes, ¿no? Cabezas de leones, ¿sí?, ángeles, flores, peces, todo estaba completamente tallado, los pisos, todo completamente tallado en imágenes, en la casa de Dios, por supuesto. Entonces podemos ir un poquito más para allá. Ya que dice este ignorante que las imágenes son prohibidas, que Dios prohíbe imágenes, podemos citarle, por ejemplo, o podemos afirmarle que lo que hace, los judíos tenían esculturas, imágenes de sus grandes santos, bueno, de sus grandes justos y de sus profetas. Podemos citar el Evangelio de San Mateo capítulo 23, ¿no?, del verso 29
en adelante, ¿no? Cuando el Señor Jesús les dice, fariseos hipócritas, ¿sí? Ustedes que edificáis que adornáis los monumentos de los justos y edificáis los sepulcros, ¿no es cierto? Ustedes cuando ven estas injusticias dicen, ay, qué bueno que no vivimos en el tiempo de nuestros padres, afirmando que sus padres fueron malvados. Sin embargo, dice el Señor Jesús, ustedes que adornan, limpian, cuidan los monumentos de los justos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente las esculturas no eran un pecado, no eran una prohibición, tampoco venerarlas. La veneración es precisamente eso, cuidar, procurar, ¿sí? Querer, dar la honra, honrar, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante también. Pero obviamente estos ignorantes no lo saben. ¿Por qué? Primeramente porque su doctrina viene del diablo, doctrina de demonios, ¿no? Empezando Martín Lutero, después de ahí sigue Juan Calvino, Siglio, etcétera, etcétera, ¿no? De las tres principales sectas heréticas, ¿no? Después que el monje agustino Martín Lutero se saliera de la iglesia robándose una copia de la Biblia, por supuesto, y entonces haciendo una doctrina de demonios inspirada por espíritus engañadores, como dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. ¿Qué es lo que sucede? Que su doctrina de demonios siempre busca justificar algo que no pueden comprender. Porque cuando vemos Mateo 23, cuando vemos Éxodo 25, después de que en el Éxodo 20 da los mandamientos Dios, después 5 capítulos más adelante manda a hacer imágenes. Y esos ignorantes les explota el cerebro porque no saben cómo relacionarlo. A qué se refiere una y a qué se refiere otra. ¿Sí? Pero realmente estamos viendo que los mismos judíos, los maestros de la ley, ellos obviamente todo el pueblo tenía sus grandes esculturas, sus grandes imágenes de sus sabios, de sus grandes justos, ¿sí? De sus profetas. Entonces podemos citar también el libro de los Números 21:8, donde obviamente Dios manda a Moisés nuevamente a que cree o que construya una serpiente de bronce, ¿sí? Y la cuelgue sobre un mástil. ¿Por qué? Porque en aquella región, en aquellos tiempos, había una epidemia de, pues, una plaga de serpientes y mucha gente era mordida, entonces mucha gente moría a causa de las mordeduras, a causa del veneno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Sí? Le manda a Moisés construir una serpiente y colocarla en un mástil para que cuando las personas fueran mordidas por una serpiente, no bastaba hacer absolutamente nada, solamente que la gente que fuera mordida por una serpiente volteara hacia el cielo, viera la serpiente de bronce y entonces se curarían completamente. Esto, mis queridos hermanos, lo he explicado muchísimas veces, pero estos ignorantes no lo saben. Esto es una imagen representativa, al igual que el arca de la antigua alianza. Una imagen representativa que se haría realidad, se haría presente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Juan capítulo 3, verso 14. ¿Sí? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Altos gargampazon teos ton cosmos, ton monogenes edoquen. Y tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero obviamente esos ignorantes que van a saber, si a duras penas saben cómo se llaman, ¿qué van a saber estos de la palabra de Dios? Entonces, cuando dice
así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, trayendo al presente el libro de los Números, dice, asimismo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Eso representa a Jesucristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Todos los que estamos siendo o que fuimos mordidos alguna vez por la serpiente infernal, que es Lucifer, lo dice el libro del Apocalipsis, todos aquellos que fuimos tentados y estábamos condenados a muerte gracias a nuestro pecado, ¿qué pasa? Que volteamos a nuestro Señor Jesucristo y ver ese sacrificio que Él hizo por nosotros, derramando su sangre para que tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, ¿sí? Y creer no nomás es decir, yo creo. Sí, yo creo en Cristo. Oh, yo creo en Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Soy salvo, siempre salvo. Esas son tarugadas de estos ignorantes. Creer en Jesucristo es creerle a Jesucristo, que es muy distinto. No nomás decir, sí, yo creo y ya, yo creo. No, yo le creo. Y creerle es hacer lo que está en la palabra de Dios. A lo mejor no le gusta esta traducción a este sujeto. Pues él usa la Reina Vaquera. Tengo la de Jerusalén, pero también le puedo mostrar esta, que es una nácar y colunga, ¿sí? Segunda y primera edición. Esta que le mostré fue la segunda edición, pero aquí tengo la primera. Primera edición. Aquí está. La primera edición y la segunda edición. La que quiera. Porque obviamente su Reina Vaquera pues no es traducción. Su Biblia no es traducción, es una versión. O sea, es una copia de la copia de la copia de la copia de la copia de otras más. Sin embargo, estas traducciones, por eso son traducciones, porque son traducidas de los textos originales. Hay una diferencia muy grande. Entonces, mis queridos hermanos, Números 21:8, la serpiente de bronce, Dios manda a hacer una imagen de una serpiente, una escultura de una serpiente, ¿no es cierto? Y esa imagen, pues era una representación que se haría realidad con Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que el Arca de la Alianza también es una imagen representativa y no la prohibió Dios? La mandó a hacer por orden. Porque dice Hebreos capítulo 9, verso 4, que el Arca de la Alianza contenía símbolos. Uno de ellos era la vara de Aarón, que ya había florecido. Bueno, primero estaba una jarra de oro con el maná. La vara de Aarón, que ya había florecido. Y por último, las tablas de la ley. Estas tres eran una simbología. ¿De qué? Bueno, la jarra de oro con el maná. Sabemos que el maná fue el pan que Dios le dio a comer al pueblo de Israel por 40 años. Sabemos que ese pan no lo podía guardar ningún judío para el día siguiente, ¿sí? Porque se agusanaba. Sin embargo, Dios, para mostrar su poder a las próximas generaciones, le ordenó a Moisés que metiera ese pan en esa urna de oro, ¿sí? Para que, y ese pan no se agusanó, no se echó a perder jamás, para que el pueblo nuevo, las nuevas generaciones, se dieran cuenta del poder de Dios y cómo había alimentado a su pueblo en el desierto durante 40 años. Después, esa jarra, ese maná, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿A qué simboliza? ¿Qué significa ese símbolo? Bueno, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el Señor Jesús dice algo bien importante. No fue Moisés el que les dio a comer el maná del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero maná que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, para que todo aquel que coma de él no muera, mas tenga vida eterna. ¿Quién es ese pan? ¿Quién es ese maná? Jesucristo es el maná que ha bajado del cielo, ese pan de vida.
segundo símbolo, la vara de Aarón que ya había florecido. Recordemos que la vara de Aarón es el objeto con el cual Dios, o el medio por el cual Dios libera al pueblo de Israel, obviamente de las garras del faraón, porque con ella hizo Aarón y múltiples prodigios, milagros, ¿no? Recordemos convertir el agua en sangre, convertir la vara en serpiente, que se tragó la vara de las serpientes de los brujos que quisieron imitar el poder de Dios y no pudieron, ¿no? Con la cual ordenó las plagas, ¿no? Y bueno, en hecho es que la vara de Aarón representa el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué representa esta vara de Aarón? Según el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 18, el Señor Jesús dice: a mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo todo poder aquí y en donde sea. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 5, nos dice que el niño que nace de la mujer gobernaría todas las naciones con cetro de hierro. Y, por ejemplo, Tito 1, 11 y 12 nos dice el apóstol Pablo que Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso. Por tanto, esa vara de Aarón representa a Jesucristo. Es una prefigura de Jesucristo. Y por último, las tablas de la ley, que sabemos que los 10 mandamientos, pues obviamente es la ley de Dios hecha escritura. Pero ¿qué pasa después? Según Juan 1:1, ¿sí? Logos, logos improstonteos, kaiteos sinologos. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo también era Dios. Verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 1:1. De muchas maneras y de muchas formas, Dios habló a nuestros antepasados por muchos medios. Ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, esa ley de Dios que estaba escrito en el Antiguo Testamento se hace carne, se hace viva, se hace presente en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Por tanto, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, pues también son un símbolo, ¿sí? Un símbolo de Cristo, ¿ok? Que Él se haría la ley de Dios hecha carne aquí en la tierra. Y obviamente el arca. ¿Qué era lo que resguardaba estos 3 símbolos? El cofre de oro con el maná cubierto de oro, un cofre puro, perfectamente de la madera más fina, más delicada y más fina de aquella época, todo cubierto de oro. Dentro de eso estaban estos símbolos. Dentro del vientre de María estaba la realidad de aquellos símbolos. ¿Y qué dice Lucas 1:35? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y todo el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Repleta, recubierta de un gran poder estaba María. El poder de Dios la cubría. Por tanto, esas son imágenes representativas. Que este ignorante no lo sepa, bueno, pues ya no es culpa nuestra. Pero eso representa el arca de la antigua alianza. Ahora bien, la adoración y la veneración. Yo creo que esto es un tema de nunca acabar, porque siempre le vamos a explicar a estos ignorantes qué es la veneración y qué es la adoración, y siempre van a salir con sus mismas tarugadas. ¿Por qué? Pues porque su mente, su cacahuatito está ya muy seco y no alcanza a carburar muy bien, no alcanza a trabajar muy bien. Pero bueno, la veneración está en la Biblia, por supuesto que está en la Biblia. Por supuesto que está en la Biblia, la palabra, e incluso en la Biblia de estos ignorantes, la palabra veneración.
Por ejemplo, yo puedo citar lo que es Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, los mandamientos, por cierto, dice, honra a tu padre y a tu madre. Si vamos al diccionario, a la etimología de las palabras, del significado de la palabra venerar, vamos a encontrar una diversidad muy grande de sinónimos de esa palabra. Uno de ellos es honrar, respetar, cuidar, amar, querer, proteger, procurar, ¿sí? Exaltar, respetar, cuidar. Y también, ojo, porque también vamos a encontrar la palabra adorar. Dentro de la misma, de los sinónimos de veneración, también encontramos la palabra adoración. Pero hay que saber la diferencia entre lo que es adoración y lo que es la veneración, que ahorita la voy a dar, por cierto, para que no se quede nada más ahí. Y este ignorante diga, sí, ya ven como sí también, la adoración también significa venerar. No. Hay que saberle dar su lugar a cada cosa. Este sujeto menciona la palabra proskineo. La palabra proskineo es griega. La palabra griega, proskineo, se utiliza tanto para adorar como para venerar, porque no hay una palabra exacta para veneración en el griego. Por eso se usa la misma palabra. Y por eso lo encontramos ahora como sinónimo de venerar, la palabra adoración. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Nosotros nos vamos a ir a las palabras hebreas para que sepamos la diferencia entre una y la otra, ¿vale? Pero bueno, eso va a ser un poquito más después. Vamos a ver, por ejemplo, también, yo sé que esos ignorantes, pues no tienen los libros deuterocanónicos, que obviamente le quitó las sociedades bíblicas en los años 1800, ¿sí? Y eso lo puedo comprobar donde quieran y como quieran. Lo que no pueden hacer ellos es comprobar que nosotros le agregamos 7 libros, como ellos dicen. Ingenua y ridículamente, ¿no? Pero yo sí tengo la fecha en el momento en que las asociaciones bíblicas le quitan 7 libros a la Biblia definitivamente, porque la Biblia del oso nace con 73 libros, no con 66, ¿sí? O sea, para que vayamos entendiendo un poquito, ¿no? Y aparte, antes de la Biblia del oso, ya existían muchísimas Biblias católicas antes de que Lutero se robara e imprimiera su propia Biblia, ¿no? Entonces vamos a continuar. El segundo libro de Macabeos, en el capítulo 3, verso 12, desde el 1 lo pueden leer y se van a dar cuenta cómo la palabra veneración es permitida para los templos, o sea, darle una honra, honrar, respetar, cuidar, amar los templos, ¿sí? El templo de Jerusalén en específico, se está hablando aquí del templo de Jerusalén, ¿sí? Verso 12 dice, y no se podía defraudar a los que habían depositado su confianza en la santidad de ese lugar y en la inviolable majestad de aquel templo venerado por todo el mundo, ¿sí? El templo de Jerusalén. Por supuesto que si es casa de Dios, como dijo el Señor Jesús cuando sacó a latigazos a los vendedores, y yo creo que así va a ser a estos ignorantes, los va a sacar a latigazos y les va a decir, mi casa es casa de oración. Lo que le está diciendo ahí es que ustedes tienen que respetar, tienen que honrar la casa de Dios, ignorantes. Eso es lo que les va a decir. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Que sí se puede venerar un templo, se puede venerar una iglesia, un templo, un lugar donde se hable de Dios. Por supuesto que se puede venerar, respetar, ¿sí? Se puede honrar porque ese lugar es donde se habla de la palabra de Dios, donde se enseña y se predica la palabra de Dios. Y no quiere decir que estoy adorando, que estoy poniendo a ese lugar en el lugar que le corresponde a Dios. Esos son ignorantes como ese señor. Después, vamos a otro libro que tampoco tienen ellos, pero pues que nosotros sí tenemos, y como somos católicos y que la Biblia nace con 73 libros, ¿sí? Desde el año 382, comprobado, podemos citar el libro del Eclesiástico o el libro de Siracides, cualquiera de los dos. En Eclesiástico, o también se le llama Siracides. En el capítulo 7, en el verso
29 dice de esta manera: reverencia al Señor con toda tu alma y venera a sus sacerdotes. Primero, reverencia al Señor con toda tu alma. ¿Recuerden cuando le preguntaban a Jesús cuál era el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón y todas tus fuerzas. Bueno, pues aquí está repitiendo, el Señor repite lo que dice el eclesiástico, ¿sí? Reverencia al Señor con toda tu alma. Y después dice, y venera, o sea, respeta, honra a sus sacerdotes. Respétalos, quiérelos, ámalos, protégelos, ayúdalos. Eso es lo que está diciendo aquí. Después dice en 1 Timoteo, que esto lo dice la Reina Vaquera, 1 Timoteo 3, 15 y 16, por si me atraso, así sabrás cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. El Señor obviamente les está reprochando y les está dando una serie de órdenes o una serie de normas, cómo debéis comportarse dentro de la casa de Dios, ¿sí? Para obviamente tener ese lugar como un lugar santo, ¿ok? Creo que realmente no está tan difícil, ¿no? Pero cuando se es ignorante, hasta lo más sencillo se te complica, ¿verdad? Así como ese señor. Después, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 34, que está en la Reina Vaquera, dice de esta manera: entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado ante todo el pueblo, ¿sí?, se levantó en el Sanedrín y mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que vean que es verdad, tengo una Reina Vaquera aquí, 1950, no 1960, 1950, y sí dice la palabra venerar. Hechos 5:34. Hechos 5:34. Hasta lo tengo subrayado ya, mira. De hecho, hasta lo tengo subrayado ahí. Ahí está ya subrayado, ¿sí? Donde dice, y ustedes lo pueden corroborar también, ¿eh? Si tienen su Biblia Reina Valera, lo pueden corroborar que así está escrito. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. ¿Sí? Venerable. O sea, era adorado por el pueblo. Era adorado el señor Gamaliel. Según este ignorante, sí. Pero según la Biblia, no. Y yo prefiero hacerle caso a la Biblia. Incluso a su Reina Vaquera, ya que tanto habla de tonterías, bueno, pues ahí le estamos dando una pacatazo, así, ¿no? Bueno. Y después en la Biblia, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 9, dice, además teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y les venerábamos, o sea, les respetábamos, les honrábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? O sea, a Dios. Aquí está hablando de venerar, de respetar, de honrar. No está hablando de deidades, como estos ignorantes tratan de hacerlo creer a toda la gente que pues no lee, así como ellos, que los agarraron en la ignorancia. Así buscan agarrar a gente que tampoco lee, que es holgazán, que es floja, perezosa para leer la palabra de Dios. Y por eso llegan estos ignorantes creyéndose los grandes sabios, los grandes eruditos, y terminan haciendo el ridículo. Así es, por supuesto. Ahora, pues ya que vimos aquí cómo es que la palabra venerar se puede dar, se da en la Biblia, de hecho hasta en la suya misma. Vamos ahora
analizar lo que es la palabra adoración, ya que este señor habla acá una sarta de ignorancias, por no decir algo más bonito, una sarta de ignorancias que realmente me da tristeza. ¿Cómo es que esta gente, presumiéndose de sabios, terminan siendo unos verdaderos ignorantes? Dice que arrodillarse es adoración. Le voy a tirar todo esto a la basura. Todo esto a la basura. ¿Sí? Y bueno, primero voy a dar lo que no es adoración. Dice este señor que su diccionario Strong dice que adorar es lamer la mano, como los perros, ¿sí? Agazaparse, ¿no? Arrinconarse, acurrucarse, confiar, ¿no? En otra persona o en cualquier cosa, ¿no? No te puedes sentir, no te puedes acurrucar con una imagen porque obviamente una imagen no te abraza ni mucho menos, ¿no? O sea, esas son tarugadas de grado sumo, lo que dice este ignorante. Pero vamos a darle la oportunidad, ¿no? De que también se exprese, ¿no? Pero bueno, adoración. Dice este señor que cuando uno se arrodilla, se postra, está uno adorando a las personas o a las imágenes. Ya vimos que no solamente se adora a una imagen, también se adora a las personas. Recordemos por ahí el Evangelio, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 18, ¿sí? No, perdón, 19, por ahí del verso 14, donde el apóstol San Juan se postra delante de un ángel y el ángel lo levanta, ¿sí? Y le dice, no, levántate porque yo también soy un siervo tuyo. La diferencia que no ha leído este ignorante es que el apóstol mismo afirma que se postró para adorar. No se postró para reconocerlo o para rendirle un homenaje, una pleitesía, ¿sí? Como signo de respeto. Él mismo lo dice, me postré para adorar, ¿sí? Y si no, pues lo leemos de la misma palabra de Dios, ¿cómo no? Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Lo pueden buscar por ahí del verso 14, por ahí así. Verso 11. Vamos a ver. Dice en el verso 10, perdón, no es hasta el 14, es antes. En el verso 10 dice el apóstol Juan, me arrojé a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no hagas eso, siervo tuyo soy, consiervo tuyo soy, y de tus hermanos, a los que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, ¿sí? Pero él mismo reconoce que se postró para adorar, ¿sí? Entonces, no basta solamente la postración para decir que ahí hay un acto de adoración. Ahí hay un acto de reconocimiento, de respeto, de honra, pero la adoración va más allá. Vamos a verlo tanto con la Biblia como con las palabras hebreas para que vayamos entendiendo, ¿vale? Por ejemplo, si fuera realmente que la palabra postrarse fuera adoración, entonces, por ejemplo, veríamos que en Génesis capítulo 27, versos 7 al 12, ¿sí? Lot adora a dos ángeles en el capítulo 19, verso 1, porque se postra delante de ellos, ¿no? Se supone que si la postración es adoración,
Entonces Lot adoró a dos ángeles, Génesis 19:1. En el libro del Génesis, en el capítulo 23, versos del 7 al 12, Abraham adora a los hititas. ¿Sí? Abraham adora a los hititas. Ustedes pueden verlo claramente allí. ¿Sí? Génesis capítulo 23. Vamos para allá rapidito. Génesis capítulo 23, versos del 7 al 12. En el 7 dice, alzóse Abraham inclinándose profundamente ante el pueblo de aquella tierra, los hijos de Yed, ¿sí? Les dijo, si de veras queréis que pueda yo apartar a mi muerta de mi vista, sepultándola, escuchadme y rogad por mí a Efrón, hijo de Seor, etcétera, etcétera. Pero el verso 7 dice, alzándose Abraham e inclinándose profundamente ante el pueblo. O sea, Abraham adoró a todo el pueblo de los hititas. Bueno, según la lógica de este ignorante. También, en Génesis 27, verso 29, ¿sí? Vamos a ver otro. Según él, Génesis 27, verso 29, ¿sí? Isaac bendice a Job para que todo el mundo lo adore. Caray, vamos a ver. Verso 29 del Génesis 27. Dice así. 29. Sirvante pueblos, y póstrense ante ti, naciones. Sé señor de tus hermanos, y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Maldito quien te maldiga, y bendito quien te bendiga. Sírvante pueblos, y póstrense ante ti, naciones. Sé señor de tus hermanos, y póstrense ante ti los hijos de tu madre. O sea que aquí está mandando a que tanto sus hermanos de sangre y todo el pueblo lo adoren, según la interpretación de este gran erudito calvinista. Después, sus padres, después de eso, Génesis 27, 29, Job adora a su hermano Esaú en Génesis 33, 17. ¿Sí? Job se postra delante de Esaú. ¿Y eso significa que lo adoró? Por supuesto que no. Después, sus padres y hermanos de José le adoraron. Génesis 37, versos 9 y 10. Léanlos. Y lo que se cumple cuando habló en Génesis 42, versos del 3 al 6, ¿sí? Y del 26 al verso 28. Léanlos para que no digan que yo estoy inventando nada. Léanlos. Ahí hay postración, ¿sí? Ahí se postran delante de un pueblo, se postran delante de sus hermanos, delante de su hermano delante de su otro hermano, y no hay adoración. La palabra adoración es todavía mucho más profunda. La palabra adoración no es un acto físico, no es un meramente acto físico. Por ejemplo, vamos a ir también desmintiendo su diccionario Strong, porque dice que el diccionario Strong es besar. Besar la mano o lamer la mano, como hacen los perros, dice este ignorante. Bueno, yo no sé qué tipo de diccionario esté leyendo, pero bueno. ¿Besar es malo? ¿Besar realmente será malo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver si besar realmente es malo o estos son unos ignorantes.
La Biblia nos da unos ejemplos donde se besaban entre hermanos, ¿sí? Como signo de aprecio, de estima, de alegría, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver Romanos 16:16, ¿sí? Salúdense unos a otros con el beso santo, dice, y es un mandato del apóstol Pablo. Génesis 29:13. Labán le dio un beso santo a Jacob. Aparte de que, o sea, Esaú fue adorado, después Esaú adoró a Job dándole un beso, ¿no? Así está la doctrina sectaria. Génesis 33:4. Esaú besó a Job, su siervo. Después Génesis 45:15. José besó con un beso santo a todos sus hermanos, los que trataban de matarlo y que después se postraron ante él. Primero él los adora, después ellos lo adoran a él. Y bueno, ese es un relajo según la propia definición de este sujeto, el gran erudito de los calvinistas. Después, Éxodo 4:27. Aarón le da un beso a Moisés. Aarón adora a Moisés. Wow. Después, en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 1, Samuel le da un beso santo a Saúl. Wow. Lo pueden buscar, ¿eh? Por eso estoy dando las citas bíblicas para que vayan corroborando una por una. Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 33, el rey le da un beso santo a Absalón. Y puedo seguir con muchísimos pasajes y pasajes y pasajes donde besar no es ningún pecado. No es ningún signo de adoración, como dice este sujeto y su diccionario Strong. Ahora, vamos ahora a pasar, para ya no extenderme mucho, vamos a pasar a lo que es el verdadero significado de lo que es la adoración, según la Biblia, porque según nos dice el profeta Isaías, capítulo 44, verso 17, que la adoración no es postrarse ni arrodillarse delante de una imagen. Eso, pues solamente los ignorantes como este señor lo dicen, ¿no? Porque uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que es el profeta Isaías, pues dice todo lo contrario. Cosa que estos no entienden, ¿sí? No entienden qué significa, ¿no? Isaías 44, lo pueden leer desde el 10 para que vayan entendiendo un poquito cómo está la situación. Yo se lo voy a leer desde el verso 13. El escultor tallista toma la medida, hace un diseño con el lápiz, trabaja con la gurbia, diseña a compás de puntos y le da figura varonil y belleza humana, para que habite en un templo. Taló un cedro para sí y tomó un roble o una encina y los dejó hacerse grandes entre los árboles del bosque, o plantó un cedro que la lluvia hizo crecer. Sirven ellos para que la gente haga fuego, echan mano de ellos para calentarse, o encienden lumbre para cocer pan, o hacer un dios, no una imagen, un dios. Aquí vamos a ver a qué se refiere con un dios. O hacer un dios. O hacer un dios al que se le adora, ¿de qué forma? Vamos a ver. Un ídolo para inclinarse ante él. Quema uno la mitad y sobre las brasas asa carne y come el asado hasta hartarse. También se calienta y dice, me caliento mientras contemplo el resplandor. Y con el resto, escuchen lo que sigue, verso 17, y con el resto
hace un Dios, con D minúscula, un Dios, su ídolo, ante el que se inclina, coma, le adora y le suplica diciendo, sálvame, pues tú eres mi Dios. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo, se puede hacer un ídolo de una imagen, una escultura, por supuesto, una persona, un objeto como la Biblia, como este libro, se puede hacer un Dios, un ídolo. El dinero, el trabajo, el alimento, el sexo, cualquier vicio, de cualquiera de estas cosas que yo he mencionado, un animal, ya recordamos que en la India adoran a las vacas como si fueran sus dioses. Entonces, un ídolo no es una imagen nada más. Un ídolo tú haces un Dios cuando a una persona, a una escultura, a una imagen, una pintura, un animal,